buenos días, muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más de Usted, Yo y Otros como Yo. Mi nombre es Blanca Juárez y les doy la bienvenida. Y oigan, hace unos días en otros programas platicamos aquí de los 5 seguros que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si no han visto ese programa, terminando les recomiendo que vayan a verlo. Hablamos pues de manera general de cuáles son estos 5 seguros. Pero el día de hoy vamos a dedicar este programa a uno de ellos. Vamos a comenzar con el seguro de riesgos de trabajos y enfermedades laborales. Así que pues sin más les doy la bienvenida, las gracias y vamos a una pausa y regresamos para abordar más de este tema. Pues como les decía, vamos a platicar de estos 5 seguros del Instituto Mexicano del Seguro Social y vamos a recapitular primero. Antes de que comencemos con el primer seguro, que es el seguro de riesgos de trabajo. Ese es uno de los seguros. Ustedes pueden encontrar también esta información en la página del IMSS y ahí también les dan mayor información para que ustedes tengan acceso a por ahí sí podemos pasar en algún momento la página a Emma Juárez, que está en los controles y a quien le agradezco mucho porque siempre está súper pilas apoyándonos. Pues lo que les decía, son 5 seguros. El primero es el seguro de riesgos de trabajo. El segundo seguro es el de enfermedades y maternidad. El tercero, invalidez y vida. Luego, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y el último, el quinto seguro, es guarderías y prestaciones sociales. En esa página del IMSS que les está mostrando Emma Juárez en pantalla, pueden encontrarlos directamente y ahí vemos tal cual, vienen estas 5 pestañas y estamos en el seguro de riesgos de trabajo, accidentes de trabajo y también enfermedades. Cuéntenos ustedes también si han tenido alguna experiencia, de entrada, pues si tienen seguridad social, si han podido acceder a este seguro en caso de que hayan sufrido algún accidente o alguna enfermedad. Este seguro de riesgos de trabajo protege a todas las personas trabajadoras que están bajo el régimen obligatorio, es decir, a quienes laboran para una empresa y que ese centro laboral pues les ha inscrito en el IMSS. Se llama así régimen obligatorio porque las empresas, los centros de trabajo, los negocios incluso pequeños están obligados a inscribirles a ustedes al IMSS, así, por eso se llama régimen obligatorio. Y pues hasta hace unos años solamente teníamos incluso, no solamente en el imaginario, sino en nuestras leyes, pues las regulaciones solamente para quienes trabajaban en empleos, digamos, tradicionales, es decir, que laboran solamente para una empresa y que tienen a lo mejor un horario de entrada, un horario de salida, pero hay muchísimas otras formas, muchos otros empleos, muchas otras formas de trabajar y poco a poco se han ido reformando nuestras leyes y han permitido también que se abra esta posibilidad y que otras personas trabajadoras accedan a este derecho de la seguridad social. Entonces, a estos 5 seguros del IMSS también tienen derecho las personas trabajadoras del hogar y también las personas trabajadoras independientes. Recuerden que hay 2 nuevos regímenes para ellas. Para las trabajadoras del hogar es una forma de asegurarlas y hay también uno nuevo que es para las personas trabajadoras independientes. Se pueden inscribir y acceden a estos 5 seguros. Es muy importante, sobre todo para quienes empleen a una trabajadora del hogar,
que la inscriban al IMSS, por favor. Así sea un día que vaya a su casa a la semana, un día cada 15 días, un día cada mes. Ustedes cumplan con su obligación y inscríbanla al IMSS. Vamos a ver esta cápsula que les preparamos sobre, pues, qué es lo que incluye este seguro de riesgos de trabajo. Y vamos y regresamos enseguida. El seguro de riesgos de trabajo es uno de los 5 seguros del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este ofrece la protección a las personas trabajadoras afiliadas cuando sufren accidentes de trabajo, accidentes de trayecto o enfermedades profesionales. Los accidentes de trabajo son cualquier lesión o daño físico o mental que una persona sufre mientras realiza sus actividades laborales o en cumplimiento de órdenes que le dieron en su empleo. Por ejemplo, digamos que una trabajadora se corta con maquinaria, o un enfermero que se contagia en el hospital, o una trabajadora que se cae dentro de su centro de trabajo. Los accidentes de trayecto ocurren en el camino habitual entre la casa y el trabajo o viceversa, de regreso a casa. Por ejemplo, si alguien sufre un choque o un atropellamiento cuando va rumbo a su empleo dentro de la ruta que usa normalmente. Y las enfermedades profesionales son aquellas que se desarrollan por la exposición continua a factores nocivos en el ambiente laboral. Por ejemplo, digamos la pérdida auditiva por ruido constante, enfermedades respiratorias por polvo o químicos con los que se elaboran en el trabajo, lesiones musculares por esfuerzo repetitivo o incluso el estrés crónico o el síndrome del burnout, que pues en realidad es el síndrome de el quemado, cuando has trabajado tanto que tu cuerpo y tu mente ya no pueden más. Pues ya escuchamos de manera somera que son los riesgos de trabajo, los accidentes. Acuérdense siempre que el tema de los accidentes de trayecto, por eso en la ley del Seguro Social lo marca así como muy puntual, que tiene que ser esa ruta que es de su domicilio a su trabajo. Entonces, a veces cuando a lo mejor pasaron a otro lugar o salieron de su trabajo y a lo mejor se fueron a ver a otra persona, fueron a algún otro lugar y en ese trayecto les ocurrió un accidente, pues habrá dificultades para que el Seguro Social se los califique como un riesgo de trabajo porque no iban a su domicilio. Incluso les hacen trazar el mapa de dónde va de su casa al trabajo, y esto es ya en los momentos en los que empiezan a calificar este seguro. Así que son detalles que no son menores, porque de eso va a depender que les otorguen la incapacidad y que, sobre todo, que les paguen el 100% de su salario. Y otra cosa, algo que también hemos acá insistido, es que se puedan estar bien seguros que en su empresa, en el negocio para el cual trabajan, les hayan inscrito con el salario real que ustedes están percibiendo. Acuérdense que si el IMSS tiene registrado que ustedes ganan 150 pesos al día y en realidad están ganando 300, digamos, pues en dado caso de una incapacidad, el IMSS les va a entregar 150 pesos y no van a estar percibiendo lo que verdaderamente ganan, porque no es, por supuesto, culpa de ustedes, no es responsabilidad de ustedes, sino porque las empresas hacen muchísimo este tipo, pues, de mañas, digamos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están dejando sus mensajes. Saludos a Luis Fonseca, a Doctor Master, a Miguel Ayala, José Valecillo. Muchas gracias por estar acá. Ángeles Gamero. Saludos a Felipe Reyes. A mí también me gustan mis stickers. A Hilda Olín. Gracias por estar acá. Al Pitcan.
Claudia Rocío nos pregunta, para atenderse en la clínica del IMSS, ¿qué me corresponde? ¿Tengo que ir a la clínica, darme de alta o cómo funciona para que me den atención médica? Sí, si no te has dado de alta ahí, lleva tu identificación, principalmente tu identificación oficial, y con tu número de seguridad social acudes a las áreas de archivo y ahí les dices que vas a inscribirte y ya te empiezan a hacer tu registro para que te den tu carnet y te designan un consultorio y pues a partir de ahí ya puedes comenzar a utilizar los servicios del IMSS. Pues esto es lo que vamos viendo. Muchísimas gracias a todas las personas que están acá. No se olviden, por favor, de ir dejando su like si no lo han hecho y de suscribirse, ya saben, a este canal. Y como les decía, acabamos de escuchar que este seguro de riesgos de trabajo, pues se pueden solicitar también por enfermedades laborales, es decir, por aquellos padecimientos que nuestro propio trabajo nos está creando. Por ejemplo, si tenemos riesgos de las personas, por ejemplo, que realizan labores de limpieza, el oler o el trabajar con algunas sustancias o incluso cuando están limpiando los pisos, pues se pueden resbalar. Eso puede ser un accidente de trabajo, o cuando cargan cosas pesadas, pues eso a la larga también les va afectando y les va creando una enfermedad. Acuérdense también que en algún momento en otro programa les hablamos de la tabla de enfermedades del trabajo. Les contamos que en 2023 se realizó una reforma a la Ley Federal del Trabajo para ampliar esa tabla de enfermedades. Llevaba casi medio siglo esa tabla y ahí sin ningún cambio, y se incluyeron 88 nuevas enfermedades enfermedades del trabajo en esa tabla, así que en total ahora contempla 194 padecimientos y se incluyeron muchos tipos de cáncer. También se incluyeron enfermedades como endometriosis, se incluyó también muchos padecimientos de salud mental, el estrés, la depresión, el burnout, como les decía, traducido, digamos, es como el síndrome de estar quemado cuando ya de verdad no sentimos que ya dimos todo, que ya no podemos más. Si tienen dudas sobre cuáles son estas enfermedades del trabajo, pueden consultarlo en la Ley Federal del Trabajo. Por ahí tenemos la tablita, ahorita te digo cuál es esta. Y ustedes, además, acuérdense que para que puedan consultar las leyes y que estén actualizadas, entren a la página de la Cámara de Diputados. En el tercer banner van a encontrar unos loguitos y hay uno que dice leyes, las legislaciones. Ahí le dan clic y viene todo el listado de las leyes federales, comenzando con la Constitución Política. Ahí encuentran también la Ley Federal del Trabajo y en la página 149 encuentran la tabla de enfermedades del trabajo que está prevista en el artículo 513. Vean nomás, hasta con artículos les vengo manejando la información para que no les digan, no les cuenten, ustedes lleguen con toda la información bien precisa a su centro laboral, al IMSS, a donde sea que tengan que hacer valer sus derechos. Les dicen artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí incluye las tablas de enfermedades laborales, viene por grupo y ahí les pueden ir revisando. Son muchas los padecimientos que además vienen explicados brevemente de por qué motivos se podrían también tener este tipo de padecimientos. Por ejemplo, la influencia aviar es una de ellas, los riesgos a contraer algún tipo de virus, son incluso algunas enfermedades que siguen estando aquí previstas y que a lo mejor podríamos decir como, ¿qué? La rabia, por ejemplo, también está entre una de las enfermedades laborales, que
le puede dar rabia a alguna persona el sarampión, el tétanos, o sea, las personas imaginen que trabajan con metales o que se pueden cortar, pues pueden contraer tétanos y esa es una enfermedad laboral. Entonces, pues ahí les aconsejo que puedan ir a revisar esta tabla para que se aseguren de que ahí está contemplado si ya desarrollaron algún padecimiento y que se les atienda y en dado caso de que necesiten una incapacidad, pues se las den y además que no pierdan su salario por ese motivo. Vamos a ver esta cápsula, esta segunda cápsula en la que les contamos cómo son esas prestaciones. Emita me está diciendo desde hace rato que la central y yo sigo por acá. Les digo, no vayan a culpar jamás a Emma, que ella siempre me dan las instrucciones precisas y yo sigo papaloteando. En esta cápsula que les preparamos les vamos a contar cuáles son las prestaciones a las que tenemos derecho cuando pues accedemos al seguro de riesgos de trabajo. Vamos a verla y regresamos enseguida. Las prestaciones que otorga el Seguro de Riesgos de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social son de dos tipos, en especie y en dinero. Las prestaciones en especie son asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia y rehabilitación. Las prestaciones en dinero son los apoyos económicos que el IMSS le entrega a la persona trabajadora cuando sufre un accidente o enfermedad relacionadas con el trabajo. También se les puede entregar a las personas beneficiarias en caso de fallecimiento. Hay 6 tipos de prestaciones monetarias. La primera es el subsidio por incapacidad temporal. Cuando una persona asegurada no puede trabajar temporalmente a causa de un accidente o enfermedad laboral, el IMSS le paga un subsidio económico equivalente al 100% de su salario diario. Este pago dura todo el tiempo que el personal médico determine que la persona está incapacitada. El objetivo es que la persona trabajadora no pierda su ingreso mientras se recupera. La segunda prestación económica es la pensión por incapacidad provisional. Si después del tratamiento la persona queda con una disminución parcial de su incapacidad laboral, pero aún no se puede determinar si esa afectación será permanente, el IMSS le otorga una pensión provisional. Esta pensión tiene una duración de hasta 2 años, que se considera un periodo de adaptación. Durante ese periodo, el IMSS evalúa si la persona mejora, empeora o se mantiene igual, y con base en eso, decide si le corresponde una pensión definitiva o no. Por ejemplo, digamos que una trabajadora que pierde parcialmente la movilidad de una mano tras un accidente recibe esta pensión mientras el IMSS observa si su recuperación avanza o si la secuela será permanente. La tercera prestación económica es la indemnización global. Si la incapacidad se determina como parcial y definitiva y el grado de afectación no supera el 25%, la persona trabajadora puede recibir una indemnización global en lugar de una pensión mensual. Esta indemnización equivale a 5 años de pensión en un solo pago. Si la incapacidad está entre 25 y 50% de la capacidad de trabajo de esa persona, ésta puede elegir entre recibir la indemnización global o una pensión mensual. Por ejemplo, digamos que una trabajadora operaba una maquinaria y debido a eso fue perdiendo la audición. En el IMSS la revisan y le dicen que perdió el 20% de su capacidad auditiva. Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social le da un pago único equivalente a 5 años de pensión por esa discapacidad parcial. Luego está la pensión definitiva, parcial o total.
Cuando se determina que la incapacidad es permanente y definitiva, la persona trabajadora recibe una pensión vitalicia. Puede ser parcial si aún conserva parte de su capacidad para trabajar, o total si ya no puede realizar ninguna otra actividad laboral. El monto se calcula conforme al artículo 58 de la Ley del Seguro Social, tomando en cuenta el salario base y el grado de incapacidad. Por ejemplo, digamos que una persona trabajadora queda parapléjica por un accidente en la fábrica. Recibirá una pensión definitiva total de por vida. Luego está la pensión para beneficiarios en caso de fallecimiento. Si el riesgo de trabajo provoca la muerte del trabajador o la trabajadora, el IMSS otorga pensiones a sus familiares beneficiarios, que pueden ser por viudez, es decir, a la pareja, la pensión por orfandad para hijos o hijas menores de 18 años de edad o con discapacidad, y la pensión por ascendencia para los padres si dependían económicamente de la persona fallecida. Por ejemplo, digamos que un trabajador muere en un accidente laboral. Su esposa e hijos recibirán una pensión mensual por viudez y orfandad. Y finalmente, la ayuda para gastos de funeral. Cuando una persona asegurada o pensionada fallece a causa de un riesgo de trabajo, el IMSS también otorga una ayuda económica para cubrir los gastos del sepelio. Esta cantidad se entrega a quien haya pagado el funeral, ya sea familiares o cualquier otra persona que lo acredite. Miren, fíjense que Emma Juárez me acaba de hacer una observación que me parece muy pertinente, porque en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 513, donde está prevista la tabla de enfermedades del trabajo, a lo mejor ustedes pueden pensar que se van a encontrar con una tabla así muy gráfica como de Excel o algo así, y no, así se llama, tabla de enfermedades de trabajo. No viene en el diseño de la ley, en el formato, no viene así con celdas. Viene especificado el grupo 1, enfermedades infecciosas y parasitarias. Y de ahí abajo ya comienza el listado de las otras enfermedades, y así las pueden ir encontrando. No van a ver una tabla con celditas, y me parece que es muy importante también aclarar esto para que pues sí nos vayamos familiarizando con las leyes, porque desafortunadamente pues no hemos tenido tanto acceso a la población, no es algo que se nos acerque tanto esa información, que haya, digamos, como una política didáctica de que la gente, pues sí, veamos las leyes pues de manera práctica, y que las podamos leer para que también sepamos cuáles son nuestros derechos. Y hablando de eso también, les quiero decir que en la ley del Seguro Social, que también la encuentran ahí en la página de la Cámara de Diputados, el seguro de riesgos del trabajo es el capítulo 3 y comienza en el artículo 41. Ahí lo tenemos también, nos está proyectando Emma Juárez, y ahí pueden encontrar cuáles son los riesgos de trabajo, los accidentes, las enfermedades, qué es lo que está previsto, parte de lo que también les comentaba en esta cápsula que acabamos de ver, de cuáles son las prestaciones, las incapacidades, las prestaciones por un lado monetarias y las prestaciones en especie, que pues no, aunque se les llama así, prestaciones en especie, que es la atención médica, la rehabilitación, las operaciones quirúrgicas si lo necesitan, las prótesis, pues en realidad también es un dinero que nos estaríamos ahorrando muchísimo si nos atendemos en alguna clínica privada. Es nuestro derecho acceder a esto. Sobre todo, creo que un ejemplo muy claro es quienes pues tienen que realizarse diálisis. Esto es carísimo, o en el caso, por ejemplo, de las personas que están viviendo en estos momentos con cáncer, saben que esos tratamientos son muy caros,
y que es mucho mejor tener seguridad social y pues hacerla valer, sobre todo que si somos personas que estamos trabajando para una empresa o si somos personas trabajadoras independientes, también podemos acceder a ese derecho. Muchísimas gracias por estos comentarios. Gracias, Francisco Escobedo, que nos vas a ver a las 2 de la tarde. Y nos pregunta José Valecillo algo me parece muy importante. ¿Cuál es el salario mínimo de la Ciudad de México? El salario mínimo en la mayor parte del país es de 278.80 centavos. En la mayor parte del país. En los municipios que hacen frontera con Estados Unidos, que son más de 50 municipios, solamente en esos, el salario mínimo es de 419.88 pesos al día. Imagínense, al inicio de de los gobiernos, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el salario mínimo estaba en 88 pesos. Actualmente están 278 para la mayor parte del país, incluida la Ciudad de México, y para los municipios fronterizos es de 419.88 pesos. Por eso les decía, imagínense que ustedes estén ganando menos que eso está fuera de la ley y también pueden denunciarlo, ya sea a la Profedet o también al Seguro Social, en caso de que les tengan registrados con un salario que no es el que ustedes están percibiendo. Muchas gracias. Dice Miguel Ayala, que dice, me caí de una escalera en el trabajo y me rompí o compresioné 2 vértebras. Híjole, Miguel, cuéntanos si te has recuperado, y entiendo, tú no estás en México, pero si puedes, cuéntanos acá cómo funciona allá en Estados Unidos, cómo te atendiste, si mientras te recuperabas pudiste, pues, cómo fue esto de tiempo que no pudiste seguir trabajando y generando ingresos. Es por eso que es tan importante la seguridad social y los estados de bienestar. Estados de bienestar que aseguran y que el Estado se hace cargo de que las personas, mientras no puedan seguir trabajando, pues que tengan lo mínimo para vivir, que es su ingreso, y que es la atención médica para que puedan recuperarse. Pues como les decía, este seguro de riesgos de trabajo es parte del estado de bienestar y es uno de tantos derechos que han conquistado las personas trabajadoras de manera organizada, los movimientos obreros desde hace muchísimos años, y que hay que protegerlos, que hay que seguir accediendo a ellos, hay que hacer que sean progresivos, que cada vez pues tengamos, que más personas además tengan acceso a ellos, porque esto hace la diferencia enorme entre que una familia pueda continuar pues teniendo lo básico y que no tenga que poner de su bolsillo, que las niñas y niños no se tengan que ir a trabajar, no tengan que dejar de estudiar, por ejemplo, en el caso de que pues, si su papá, su mamá dejan de trabajar porque les ocurrió algo en el trabajo y no están pensionados o les despiden, por ejemplo, ¿no? Son muchas las posibilidades que hay en el mundo laboral. Pero si tenemos un Estado con seguridad social, pues nos garantiza no solamente a las personas trabajadoras, a ellas solas, sino también a las familias y en general a la sociedad. Son también un instrumento de justicia social. Eso es, no es más que eso, es justicia social, son derechos y tenemos que exigirlos también cuando pues alguien no quiera o no los esté negando. Así que, pues bueno, para terminar este programa me gustaría que vayamos a ver esta última cápsula en la que pues vamos a ver, ya sabemos que son el seguro de riesgos de trabajo. Ahora, ¿cómo accedemos a él? ¿Qué tenemos que hacer? Pues les vamos a platicar en 3 sencillos pasos cómo reclamar este
este seguro. Muchas gracias a todas las empresas que, perdón, es que estoy leyendo un mensaje y se me cuatrapeó. A todas las personas que nos dejaron aquí sus mensajes, dice Norma Salado. Dice, las empresas outsourcing son especialistas en evadir derechos laborales. Sí son especialistas en eso y por eso también hay que seguir exigiendo y vigilando que no lo hagan. Dice José Valecillo, mucha gente prefiere pasarse a Tijuana o atenderse en Mexicali. Miguel Ayala nos cuenta que es trabajador independiente, el seguro médico que lo tenía gracias a su esposa en la compañía donde trabaja lo agregaron por ley. Qué bueno que pudiste al menos ser atendido. Y nos dice Marina Montaño que la ley Silla en tiendas Aurrera no se aplica. Muchas empresas, también es un programa que tuvimos acá, les recomiendo también si pueden ir a verlo. Hablamos de la ley Silla y muchas empresas se están valiendo de una redacción que quedó ahí medio ambigua y que entonces están esperando hasta diciembre para que venza este plazo, digamos, para que puedan comprar sillas o banquitos y ponérselos a los trabajadores. Se están esperando hasta el último momento para hacer efectivo este derecho para las personas trabajadoras y esa obligación para ellas y ellos. Es necesario también seguir denunciando a quienes estén pasando por esto. Hay un mensaje por acá que nos decía que no les estaban atendiendo en una clínica de el IMSS. Por acá. No lo encuentro, si nos puede volver a escribir, pero eso nos señalaba, y así que si también de pura casualidad, decía acá, llevo 4 meses esperando un trámite de modalidad 40 que debería tardar 2 meses. A la burocracia del IMSS no le importa que esté retrasando el pago de pensión y mi derecho a la salud. Efectivamente, pues si hay alguien del IMSS que si acaso nos estuviera viendo, pues aquí hay una denuncia y el IMSS así de ni te topo, ni te veo. Pero ojalá pudieran hacer algo. Algo que he visto en redes sociales, sobre todo en Twitter, es si llegan a poner ahí de pronto su denuncia en un tweet y arroba tu _IMSS y le señalan, generalmente les responden ahí que les manden un mensaje privado y les empiezan una atención. Entonces hay que hacerlo por todas las vías, pero que sean atendidos. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotras y con nosotros el día de hoy. Muchas gracias María Marina, dice que estuvo, sí escuchó ese programa de la ley Silla, y qué bueno que nos estás haciendo saber que en Aurrera no están cumpliendo todavía, que siguen haciéndose patos, por decirlo menos. Así que, pues sí, hay que poner atención y vamos a irlo documentando también. Gracias a todas y a todos. Les espero a las 2 de la tarde con mi compañera Romina Gándara a las 2. Ahí vamos a estar. Muchísimas gracias a Emma Juárez en los controles, a Perla Velázquez en la producción y a Cri Rodríguez, que fue quien editó estas cápsulas y como verán le quedaron muy, muy, muy chidas. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos el siguiente jueves aquí en Usted, Yo y Otros como yo. ¿Qué paso seguir si sufres un accidente o una enfermedad de trabajo? Lo primero es buscar atención médica inmediata. Acude al servicio de urgencias del IMSS más cercano. Informa claramente que fue un accidente laboral o en el trayecto para que quede registrado como posible riesgo de trabajo. Procura llevar contigo o memorizar tu número de seguridad social. Ten a la mano una identificación oficial. Probablemente te pregunten el nombre y la dirección de la empresa o el negocio para el cual trabajas. El paso 2 es notificar a tu empresa lo que pasó. Lo puedes hacer de manera verbal, pero es mucho mejor por escrito para que quede constancia. Por ejemplo, puedes enviar un correo electrónico.
La empresa está obligada a llenar y entregar al IMSS el aviso de accidente de trabajo o de trayecto. Este formato se llama ST-7 si es accidente o ST-9 si es enfermedad profesional. Puedes pedir una copia de ese aviso para tus registros. El paso 3 es la calificación. El IMSS revisará tu caso y decidirá si fue un riesgo de trabajo o no. Te darán un dictamen médico con la calificación. Si el IMSS no lo reconoce como riesgo de trabajo y tú no estás de acuerdo, tienes derecho a informarte o a impugnarlo. Guarda todos los documentos médicos y administrativos como recetas, incapacidades, copias de aviso, el dictamen y otros documentos que te entreguen.